Hernán Letcher está con nosotros, lo saludamos, gracias por venir, Hernán, Un y por placer. esperar sobre todo, muy elegante para este sábado de la Bueno, mañana. muchas gracias. Y Fernando Sabore, de los almaceneros, qué nombre, ¿no? Para representar a los almaceneros, Sabore. Me tocó la marca. Sabore. Bueno, ¿dónde estamos parados, Hernán? A ver, el dato, ustedes lo mencionaban bien, el dato es alto, los 2 primeros meses, a ver, tuviste 4% en enero, 3,6% en febrero, 2 meses que suelen ser de inflación relativamente baja. Es cierto que estamos en un contexto particular por la pandemia, porque ha trastocado, digamos, la vida cotidiana y el funcionamiento incluso de algunas de estas cuestiones, con algunos datos llamativos. Fíjate que entre los aumentos que mencionaste, no mencionaste la carne vacuna. Los últimos 3 meses mencionaste la carne vacuna. Había aumentado 7% en noviembre, 20% en diciembre, 6% en enero. En febrero aumentó menos del 1%, salvo el pollo, que no es carne vacuna, digamos, pero es sustituto de la carne vacuna, salvo el pollo. Y los cortes más baratos, el resto, los que mayoritariamente consumimos los argentinos, no aumentaron de precio. Esto es llamativo porque finalmente el indicador dio muy alto sin el motor de aumento de precios que había sido en los últimos 3 meses. ¿Y Es entonces? decir, evidentemente otros tomaron la posta. ¿Quiénes Ok. tomaron la posta? Ustedes lo mencionaban. Yo diría que los lácteos ha sido llamativo. La leche fresca, 7%, los quesos entre 5 y 6% prácticamente todos, y los panificados que habían mencionado ahí, además de las bebidas en general, que te diría con alcohol, sin alcohol, entre 5 y 6%. Eso motorizó al alza, lamentablemente, este 3,8%, que preocupa nuevamente, vos lo mencionabas, Guillermo, porque es básicamente la mesa de los argentinos, ¿no? Digamos, la carne es central, pero la leche y el pan también son centrales, y preocupa en esto. Cuando mirás interanualmente, ¿qué paritaria estuvo por arriba del 40%? Y me cuesta encontrar alguna. Una sueltita por ahí, ¿no? Alguna suelta, ¿eh? Pero, es decir, la amplia mayoría de los argentinos no está recuperando poder adquisitivo, que es lo que deberíamos lograr en este momento, no solo porque los asalariados deberíamos vivir mejor, sino por una segunda razón, que es que en la recuperación de la economía vos necesitás que esa recuperación no quede en pocas manos. Me refiero, estás saliendo de la pandemia, aunque convivimos con la pandemia, esto es un poco llamativo, pero estás produciendo como en la etapa de prepandemia. Ahora, queda en pocas manos eso, queda en pocas manos porque la recuperación salarial no se produce y finalmente, sobre todo en el segmento de alimentos donde tenés altamente concentrado todo, todos los productos, mirá, la góndola, el 75% de toda la góndola lo hacen 20 empresas. Es un nivel de concentración fenomenal que les da una herramienta de total arbitrariedad para administrar el precio. Esto es un tema muy importante. Ya hablamos con Sabore, a ver si interpreto bien. El problema de la inmensa mayoría de los que tienen salario, lamentablemente muchos en Argentina tampoco lo tienen, pero el que tiene salario es que va perdiendo frente a la inflación porque las cosas que más necesita, es decir, lo que más consume, pagar un alquiler, viajar, comer, le sale más caro que el promedio incluso. Por lo tanto, el efecto en su bolsillo es mayor todavía que el promedio de inflación para las clases medias altas. Sí, efectivamente es así. Digamos, uno lo puede aproximar desde la canasta básica alimentaria, la CBA, que va a salir la semana próxima. ¿Qué pasó en los últimos meses, salvo el mes de enero? Pero en los últimos meses la canasta básica estuvo por encima de la inflación e incluso por encima de alimentos. Es decir, los sectores de menores ingresos podríamos concluir que tienen una inflación o sufren una inflación mayor que el promedio de los argentinos. Podríamos decir también que los que tienen mayores ingresos, que por ejemplo consumen menos alimentos y les impacta menos esta inflación. Tal vez está por debajo de ese 40 que mencionábamos, tal vez tienen 35 y los de menores ingresos la inflación es 45, lo cual la pérdida de poder adquisitivo de los de sectores de menores ingresos es mayor a la de los mayores ingresos. Sí. ¿Cuál es un sueldo básico en el día de hoy? ¿Cuál está estipulado y cuál es el índice, de hecho, para no pasar a ser pobre o indigente, ¿no? Porque siempre nos preocupa ese número, la relación que hay, sobre todo teniendo en cuenta el precio de los alquileres y la inflación. Mira, el dato del empleo registrado, el último disponible, que es creo que de noviembre, el promedio debe estar en unos 70, 72 mil pesos aproximadamente el trabajador registrado. Una buena parte de los trabajadores, un tercio que no está registrado, con lo cual el promedio, si querés, del conjunto de los trabajadores está por debajo de eso. Lo último que midió el INDEC de la canasta básica el mes anterior es 56 mil pesos aproximadamente para una familia tipo. Con lo cual, nada, tenés un nivel de, digamos, ese es el gasto para que vos no seas pobre.
no ya para que te des algunos lujos, ¿no? Para que no seas pobre. Y de nuevo, esa curva o esa línea en realidad, que es la canasta básica total, viene incrementándose por encima del promedio de la inflación, con lo cual, y uno podría presumir que se incrementa la pobreza y es bastante presumible que eso pueda pasar. Es muy interesante también pensar qué pasa y por qué pasa esto de los precios, porque la verdad, en definitiva, lo que queremos resolver es justamente cómo aumentan los precios y me parece que ahí hay muchas cosas para indagar. Yo mencionaba una, el nivel de oligopolización, es decir, las empresas grandes que te imponen precios, y no solo a los consumidores, sino que te imponen precios a la distribuidora, al almacén de la vuelta de mi casa, porque el carnicero no es el culpable. El que le vende probablemente tenga más responsabilidad, hay que analizarlo. Pero y más espalda también, ¿no? Y más espalda, pero va y le lleva el listado, le dice, mira, estos son los precios. No, pero no puedo pagar, y bueno, entonces, fíjate. Eso es un poco lo que está sucediendo hoy. Enseguida también profundizamos en ese tema que me Dale. parece importante y también en cuál podría ser la solución, que es la eterna discusión de la Argentina, porque es el viejo y eterno problema de la Argentina también, su particular inflación. La que se estudia en todos los libros del mundo no corre para Argentina. ¿Por qué? No, nosotros tenemos algunas características particulares. Por las dudas es uno, ¿no? Que no está en ningún libro. No quiero ser demasiado académico, pero uno de los grandes problemas es que nosotros nos faltan dólares y siempre los dólares tensionan sobre la cuestión inflacionaria porque buena parte de la producción, como no tenemos un complejo industrial tan desarrollado, necesitamos insumos para importar. Y después, bueno, las tarifas es un problema, la nafta es un problema, hay una serie de cuestiones que tenés que analizar. Pero sobre todo eso, algo que bien decía Fernando, que es esta cuestión de los oligopolios. Miren, yo hablaba de fideos él. Miren, todo lo azul es una empresa, son todas las marcas de una empresa, no importa si se lee o no, es menor. Maneja el 75% de los fideos. Entonces, te pone el precio, hace de todo. Yo mientras él hablaba me anotaba algunas cosas. ¿Qué hace? Te arma el pedido. Te dice, vos me tenés que comprar esto, ¿no? Pero primero te trae el listado remarcado, ¿no? Entonces, ¿a quién? ¿A la distribuidora o al almacén? Después te arma el pedido. Dice, no, yo no quería espagueti, ¿no? Pero tenés que comprarme igual. Y si no, no sé, fíjate. Y no tenés a quién comprarle porque es el 78, el 80%. ¿A quién le vas a comprar? Es difícil contactar con una empresa más chiquitita. Después te cambian el peso. En los acuerdos de precio, por ejemplo, las dos cosas que mencionaba Fernando, te cambian el peso o te cambian el etiquetado, entonces ya no está en el acuerdo. Entonces eso les permite la remarcación. Otra cuestión, después te disputan el lugar y cómo accedes a la góndola. Miren, esta nota es de la última semana. Manaos cuestionando a Carrefour. Pero no hay una ley de góndolas. Bueno, se está implementando recién ahora, pero no garantiza al 100% de que de que la empresa grande, en este caso uno de los supermercados, opere para sacar de repente algún producto de la góndola. Es muy complejo. Fíjense que les mencioné varias cuestiones. El desabastecimiento. Acordaron con el gobierno, los aceiteros, acordaron el fideicomiso del aceite. Se dieron vuelta y a la semana desabastecieron. Esto es lo que pasa cotidianamente. Entonces, yo entiendo que quizás para nosotros, para la persona de a pie, eso parece lejano. Pero es la problemática de la formación de precios. Hay un problema con la centralización en el aumento de precios, por ejemplo, en la carne. El productor se lo pagan 180 pesos. Tiene que venir hasta Buenos Aires, a los frigoríficos, y después se vuelve a redistribuir. En ese momento ya tenemos un aumento de todo lo que es el combustible, el frigorífico. ¿Hay un problema con el tema de la centralización? La pregunta es para ambos. Asumo que ambos me lo pueden responder. Me parece que el costo, la cuestión de distribución, Fernando igual sabe más de esto, pero la cuestión de distribución es un problema en la Argentina. Sí, claramente es un costo que en general es elevado, pero que además con una característica. Vos preguntabas recién lo de la nafta. ¿Qué suele ocurrir? ¿Aumenta 10% la nafta? Y yo remarco un poquitito más por si acaso. A raíz de que aumenta 10%, entonces aumento 15%, porque tal vez el por las dudas que te decía recién, el por las dudas. Eso es un problema, porque quizás vos, la discusión de la nafta tiene una particularidad, no sé, hoy el Brent está a casi $70 el barril. Bueno, te tensiona la exportación, tenés que discutir un montón de cuestiones que no tienen que ver con la vida cotidiana de los argentinos, pero sí les afecta. Pero a la vez tenés este problema. Cuando aumentó, y yo te dije, uy, mira, el fletero te aumentó 10%, vos aumentaste 15% la galletita, ¿no? Siempre es bueno aportar una idea en 30, Sí. 40 segundos. ¿Cómo podríamos hacer
para contener, No, por lo menos, los precios. respondiendo de a los la alimentos. pregunta que él hacía también, en ese mismo sentido, la ley de góndolas recién se está implementando, es difícil evaluar si digamos, funciona o no. Para mí es una excelente ley que tiene un plazo de maduración. Ahora, intervención del Estado, no hay duda, Intervención todo, del Estado. todo esto se resuelve metiéndose en la cadena de producción y comercialización y definiendo que las empresas y los empresarios ganen plata, que está muy bien, pero que los argentinos podamos comer.